100.5. Son las 8:08. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Nace Perdomo y lo hemos llamado para consultarlo sobre lo que ocurre mañana con el presidente Abinader. Dice el doctor Reinaldo Pared Pérez, Nace, es un error de algunos medios decir que el presidente Luis Abinader rendirá cuentas el 27 de sus 6 meses de gobierno, porque según el artículo 128, numeral 2, acápite F de la Constitución, deposita las memorias de los ministerios de su administración del año anterior. Entonces queremos precisar qué es lo que ocurre con el presidente cuando va el 27 de febrero ante ambas cámaras y qué es lo que ocurre cuando va el 16 de agosto. Buenos días, adelante. Buenos días. Mira, el presidente de la República el 27 de febrero sí rinde cuentas del año anterior. Yo entiendo lo que dice el doctor Pared Pérez en el sentido de que cómo va a rendir cuentas de un año en el cual buena parte del tiempo no fue su administración, sino la de un gobierno pasado, en casos en que ha habido cambio de presidente. Sin embargo, hay un tema de continuidad del Estado, y como el presidente de la República solo es uno, a él le corresponde entonces rendir cuentas del año anterior completo. El presidente no pudiera decir, bueno, mira, yo voy a rendir cuentas de los 7 meses que tengo gobernando. Entonces está obligado, obviamente, porque además la Constitución Dominicana lo prevé, que él acuda, bueno, que él haga la rendición de cuentas. Yo no me queda muy claro que esté obligado a acudir personalmente para ello. Lo que sí se tiene que reunir las cámaras para recibir ese informe. Entonces, ¿aplica lo de rendición de cuentas? Sí, yo creo que sí, en mi opinión sí. Sí. Adelante, Rebeca. Creo que el señor Reinaldo Pared era quizás una especie hasta de aclaración para saber cómo en términos formales lo llama o lo determina la Constitución de la República, pero en el fondo sí. Entiendo que ¿Cuál es la diferencia, Nacef, entre la comparecencia del presidente el 16 de agosto y la del 27 de febrero, independientemente de la juramentación, que ya sabemos que esa es una ocasión especial, sino las comparecencias normales del presidente 27 y la del 16 de agosto? ¿Cuál es la diferencia? No, mira, acuérdate que los presidentes solamente están yendo una vez al año. Solo en febrero. Congreso. Ok. Sí, porque solamente hay una comparecencia que es obligatoria, la otra cosa es algo protocolar. Entonces, te reitero, a mí no me queda absolutamente claro que la Constitución mande a que el presidente acuda personalmente al Congreso. Eso es una costumbre que no solamente en República Dominicana, por ejemplo en Estados Unidos la rendición de o lo que pasa por rendición de cuentas allá se hacía por un informe físico que se enviaba, y solamente a principios del siglo XX o mediados del siglo XX fue que el presidente comenzó a acudir personalmente al Congreso. Igual, te reitero, lo que manda la Constitución es que en febrero el presidente de la República rinde cuentas de la administración del año anterior, y eso, ahí sí, en este caso tiene que haber una reunión de las cámaras, porque la Constitución lo que sí deja claro es que las cámaras se reúnen para recibir los informes de los ministerios y de la administración pública, y además el mensaje que el presidente envía. ¿Ese es el mensaje que tiene que ser evaluado por la Cámara de Cuentas? No, porque el mensaje es un discurso en la práctica dominicana. Lo que sí tiene que hacer es que tiene que ir acompañado de un informe, o sea, tiene que haber unos informes. Ok, lo que la Cámara de Cuentas son los informes, entonces, lo que evalúa. Realmente esos informes son para consumo del Congreso Nacional. Okay. Acuérdate que el Congreso Nacional tiene la facultad
debe decidir si los actos del presidente o del gobierno en el año anterior han sido constitucionales. En ese sentido, Nacet, está claro que en este caso el presidente lleva los informes que se supone redacten o hagan los diferentes ministerios. De hecho, en otras rendiciones de cuentas, recuerdo estos libros, estos grandes libros en la mesa de la Asamblea Nacional. Ahora quizás sea digital, pero estaban esos libros. Entonces, ¿quién monitorea, quién supervisa que ese informe del ministerio, cual sea, tenga, por ejemplo, un año de gestión, que es lo que se supone, del anterior febrero a este febrero? O bien podrían, ahora por el cambio de gobierno, te hago la pregunta, de que ese informe del Ministerio X solo contemple estos 6 meses de gobierno y no el año completo. Eso le corresponde al Congreso Nacional. Fíjate, a ver, el Congreso, con el desarrollo del Estado, que tiene que bregar con cuestiones que no eran normales al principio del constitucionalismo, es decir, la creciente complejidad de la sociedad ha llevado a que la función legislativa se traslade un poco, la función normativa, no la legislativa, se traslade un poco hacia la administración, por eso es que la administración pública está poderosa ahora, y que pierda un poco de influencia la función legislativa del Congreso. Para que no se rompa el sistema de frenos y contrapesos, en el constitucionalismo se ha incluido la capacidad de fiscalización del Congreso, o sea, fortalecido, y eso fue lo que ocurrió aquí con la reforma de 2010. Entonces, estos informes del presidente toman mayor importancia a partir de esa reforma. Si tú te vas al artículo 115 de la Constitución, el Congreso tiene para tomar sus decisiones sobre si acepta o no el estado de cosas en la nación, tiene que tomar en cuenta los informes de los ministerios, los informes de la Cámara de Cuentas, las interpelaciones y las investigaciones que hagan, ¿verdad? Entonces, realmente es al Congreso que le corresponde decirle al Ejecutivo, mira, este informe está incompleto. Lo que pasa es que en la práctica esos informes suelen aprobarse casi automáticamente. Bueno, Marlena, tengo una pregunta sobre el caso del allanamiento a la Cámara de Cuentas. Okay. ¿Hubo excesos desde tu enfoque como abogado? Mira, uno tiene que ver esas cosas con calma. A veces uno piensa, o a mí me da la impresión de que aquí estamos reaccionando muy rápidamente en un sentido u otro. Eso cuando hay asuntos tan delicados como este. Hay varios elementos o varias dimensiones de ese problema que es constitucionalmente delicado. Primero, si el Ministerio Público tenía facultad jurídica para hacer el allanamiento, si lo hizo con una orden judicial, es posible dentro de la ley. Es decir, yo creo que ese aspecto del problema está resuelto en términos amplios. Es decir, si se puede o no se puede, sí, se puede. Ahora, en materia constitucional y sobre todo cuando se trata de uno de los órganos de control del Estado a los otros poderes, es siempre muy delicado. No por este caso en particular, sino por la estructura y el diseño constitucional. De tal manera que ese es el tipo de cosas que solamente pueden juzgarse de acuerdo con los resultados. Y eso sí, tomando en cuenta que se está sentando un precedente, porque en este momento quizá mucha gente de manera rápida reacciona celebrándolo porque en la Procuraduría General de la República hay una persona que tiene mucho prestigio social, bien ganado. Ahora, hay que preguntarse cómo nos sentiríamos y cómo eso pudiera afectar el sistema constitucional si ese no fuera el caso. Si se tratara de un funcionario que no tiene esa confianza por parte de la población, ¿qué pensaríamos?
Y además el hecho de que, como suele suceder en el derecho y en el ejercicio del poder institucional del Estado, una cosa es que se pueda hacer algo y otra cosa es la intención con que se haga o los efectos que tenga. Entonces, por eso yo digo, jurídicamente sí, se puede hacer, pero yo pienso que es algo que hay que tomarlo con cautela, hay que estar vigilantes sobre cómo se desarrolla el proceso, cuáles consecuencias tiene para la vida institucional de República Dominicana. Nacep, por otra parte, ayer el primer tribunal colegiado que está conociendo el caso Odebrecht, pues eliminó una prueba para todos los imputados del Ministerio Público, que fue una evaluación del patrimonio de esas personas que la dispuso el Ministerio Público de manera con un peritaje del Ministerio Público. Entonces, esto fue eliminado ayer, entre otros planteamientos. Entiendo que está lo de que al tratarse de funcionarios públicos, esas inconsistencias tienen que ser planteadas en función de lo que establece la ley de patrimonio público a través de la Cámara de Cuentas. ¿Qué piensa de esto? Bueno, Julio, mira, yo honestamente no le estoy dando seguimiento en estos días a ese caso. Okay. Entonces, se me hace difícil opinar sobre la decisión del juez, sobre todo una decisión tan puntual, tú ves, porque hay muchísimas aristas que siempre hay que tomar en cuenta. Yo, honestamente, en estos días no le he dado seguimiento. Lo voy a ver ahora porque me parece interesante. Oli, adelante, Oli. Con respecto a la pregunta de María Elena, la incursión con autorización de un juez del Ministerio Público en un órgano de control del Estado, como la Cámara de Cuentas, ¿qué piensas que debía conocer? ¿Piensas que el Ministerio Público debe presentar a la sociedad con más detalle posteriormente, claro, porque es un tema de que hay una investigación en curso, las razones que le motivaron a tal acto? Nacep. Bueno, parece que lamentablemente se cortó. Bueno, pues sí se cortó. Pero él hizo una observación, Julio, atendible ahí, y por eso llevó a que le hiciera esa pregunta, porque todos nos preguntamos lo mismo que él dijo, es decir, el Ministerio Público acciona contra un órgano de control del Estado que le puede auditar, aunque no era el caso, y nada, vamos a esperar más adelante que... Bueno, lamentablemente parece que se cortó la llamada. Ya entonces en otra oportunidad pues conversaremos con Nacep Perdomo. Ahora lo llamamos, aunque le hicimos otra pregunta puntualmente por el tema de la rendición de cuentas del presidente, que él entiende que aplica lo de revisión rendición de cuentas, tal y como se ha estado promoviendo en algunos medios, incluyendo el nuestro, que realmente aplica lo de rendición de cuentas para lo que ocurre mañana con el presidente Abinader. Cambio y fuera. Bueno, Reinaldo, Julio, no